Saludos amigos, hoy quiero hablarles acerca del brillo en la vida del creyente. La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros necesitamos estar expuestos al mundo de tal manera que podamos alumbrarle, que podamos brillar para la gloria del Señor. Pero, ¿será posible que el creyente pierda su brillo? ¿Cómo se puede opacar la luz de Cristo en la vida de un creyente? En la vida de Israel ocurrió algo terrible cuando, a causa de su pecado y de su maldad, Dios les lleva cautivos a Babilonia. Y Jeremías, que fue el profeta que estuvo todo el tiempo hablándoles acerca de lo terrible de su pecado y de que se volvieran a Dios, vio cómo este pueblo fue llevado cautivo y entonces expresa en el libro de Lamentaciones una frase que me parece a mí muy interesante, a la vez que muy penosa y muy lamentable. Les leo en Lamentaciones capítulo 4 los versículos del 1 al 2. Allí, hablando Jeremías y lamentándose de la condición tan terrible de su pueblo, dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Escuchemos lo que dice bien. Los hijos de Israel, considerados más preciados que el oro puro, han venido a ser como vasijas de barro. Y la frase que más me impacta es cómo el oro ha perdido su brillo. Y entonces me hace pensar en cómo nosotros los creyentes debemos cuidar de nuestra vida para que podamos iluminar este mundo como corresponde, como la misión que el Señor Jesucristo nos dio para que alumbremos este mundo. No se trata de que seamos tremendos, no son los títulos que tenemos, ni las cosas que poseemos. Lo que da brillo a nuestra vida es, número uno, que Cristo, la luz del mundo, está en nosotros. Y número dos, esa luz se expresa en nuestra obediencia, en querer hacer la voluntad de Dios, en negarnos a nosotros mismos. Juan el Bautista decía, hablando acerca de sí mismo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Se refería a Jesucristo. Y nosotros los creyentes necesitamos menguar a nuestro yo, a querer hacer las cosas a nuestra manera, a detenernos cuando somos tentados por los deleites de este mundo y a saber que Cristo en nosotros demanda santidad, obediencia, agradar al Señor. Me preocupa muchísimo, amados, el brillo de la iglesia. Porque el brillo de la iglesia no es otra cosa que el brillo de cada creyente que está en la iglesia. Y la iglesia, hablando de manera general, con todas las excepciones que puedan haber, está preocupándose por llegar al mundo, pero en lugar de usar el brillo de Cristo que está en ella, está tratando de brillar a la manera que brilla el mundo, con la excusa de salvar al mundo. Y eso es totalmente erróneo. No hay manera de que el mundo pueda salvarse con su propio brillo, porque a la larga no hay ningún brillo. Es un engaño del enemigo. Entonces la iglesia comienza a adoptar estilos del mundo con el fin de alcanzar el mundo.
pero el brillo de Cristo, la luz de Jesús, esa luz que señala el pecado, esa luz que habla de que Él vino para que los que han sido condenados puedan alcanzar justificación y salvación. Y no hay manera de nosotros presentar a Cristo que no sea viviendo en la voluntad del Señor. Entonces la iglesia se ocupa de ver cómo las luces, la música, los títulos, los nombres, son muchas sonrisas, muchas charlas motivacionales, muchas cosas tratando de adornar todo el mensaje del evangelio para ver cómo bendito puede alcanzar las vidas. Y no, amados, la iglesia tiene un brillo especial que le ha sido dado de parte de Dios. Y ese brillo no es otra cosa que el brillo de Cristo en cada uno de nosotros. Tener eso en nuestra mente es importante. La manera como actúo, como me comporto, como me conduzco en mi vida, no en la iglesia, en el vecindario, en mi trabajo, en el entorno de mi universidad, de mi escuela, en el lugar donde estoy. Es allí donde la luz de Cristo Jesús puede brillar en nosotros, en la manera como somos, como tratamos a los demás, en la manera como reaccionamos ante las situaciones, cuando opinamos y hablamos, cuando criticamos o no criticamos, cuando nos vamos detrás del chisme o cuando no nos vamos. Cuando dejamos que la mentira se escape de nuestros labios porque, bueno, es mejor que decir esa verdad. Nosotros tenemos que ver que brillar no es otra cosa que dejar que Cristo viva en nosotros, que dejar que Él sea en nosotros quien mande, que sea Él quien esté sentado sobre el trono de nuestra vida, de nuestro corazón, y en base a lo que Él dice, a lo que Él quiere, a lo que está expresado en su palabra, nosotros querramos vivir de acuerdo a lo que es su perfecta voluntad. Nosotros tenemos que tener cuidado, amados, porque el enemigo quiere engañar a la iglesia y quiere ir opacando poco a poco a menos brillo, menos gente que es iluminada por el Señor, porque no está recibiendo el brillo que corresponde y que viene de la luz que está en nosotros, que es Cristo el Señor. Así que el enemigo trata de opacar, de tratar de que ese brillo no reluzca en nosotros. Cuando hablamos, qué cuidado tenemos que tener, amados míos. ¿Cómo podemos nosotros decir que amamos al Señor y hablar mal de nuestro prójimo? ¿Cómo podemos decir nosotros que amamos al Señor y blasfemar y hablar palabras deshonestas y andar en conversaciones o en lugares que no son adecuados para los hijos del Señor? Entonces el enemigo no quiere que pensemos de esa manera. Y va a tratar de hacer que la iglesia se amiste, entre en relación con el mundo, con la excusa de que lo va a salvar. Entonces, amados, ¿cómo ha perdido el brillo el oro? El dolor de Jeremías por su pueblo. Habían perdido el brillo que Dios había puesto sobre ellos, la hermosura que Dios había puesto sobre ellos a causa del pecado. Cómo se ha ennegrecido ese brillo. Entonces yo creo que nosotros como creyentes debemos tener una alerta en nuestras vidas y darnos cuenta cuando nosotros estamos dejándonos llevar por la luz de este mundo, por el brillo de este mundo, que no es el brillo de Dios.
y permanecer en el Señor y permanecer en su palabra y dejar que el Señor a nosotros nos deje conscientes de que nosotros tenemos que brillar para su gloria. Porque es para su gloria, amados. No debemos perder el brillo. Nosotros tenemos que brillar para el Señor con las buenas obras, con las buenas palabras, con la buena conducta, con una vida que se alimenta de la palabra, que se nutre de la palabra, con una vida que se humilla en la presencia de Dios, buscando la dirección del Señor, queriendo conocer a su Dios. Y a medida que Cristo crezca en nosotros y nuestro yo mengüe, mucho más brillo va a salir de nuestras vidas. Mucho más vamos a alumbrar a este mundo. Y vamos a dejar que otros que andan en oscuridad tengan la bendición de recibir luz, la luz verdadera que alumbra este mundo, que es Cristo el Señor. Les comparto esto, amados míos, porque creo que una de las cosas que más debemos ansiar nosotros los creyentes es saber que estamos brillando para la gloria del Señor. Dios te bendiga. Nos volvemos a ver la próxima semana con la ayuda del Señor y te invito a que compartas este video, igual que los anteriores, para que otros también puedan disfrutar de la palabra del Señor. El Señor te bendiga en abundancia. Nos vemos pronto.